Bueno, en esta segunda parte de la clase 7 vamos a hablar algo de energía interna. Vamos también a comentar algo sobre el experimento de Joule, en el cual se mide lo que se conoce como equivalente mecánico del calor. Y vamos a comenzar con algo de procesos de transferencia de calor. Bueno, como les dije, vamos a hablar entonces en principio de energía interna. La energía interna de una sustancia es la suma de todas las energías de sus constituyentes. Es decir, tengo que sumar todas las energías cinéticas, las de cada partícula, y a eso sumarle las energías potenciales que hay también, ¿no? Porque las partículas se pueden hacer fuerza eléctrica entre sí, y bueno, entonces habría que agregar la energía cinética a la energía potencial de interacción. Pero en el caso de los gases ideales, particularmente aquellos gases que uno puede considerarlos como formados por una sola partícula, o sea, monoatómicos, la única energía que hay en esos gases es la energía cinética. Y la energía cinética se escribe de esta forma, donde esta V sub I sería la velocidad de traslación de esas partículas. Bueno, entonces en ese caso esa es la energía interna. No hay otra energía, porque en el caso de un gas ideal se supone que las interacciones las más relevantes son a través de choques, no porque se hagan o algún tipo de fuerza eléctrica y entonces surja alguna energía potencial eléctrica que haya que agregar. Simplemente son partículas que se mueven en un movimiento azaroso, como se muestra o se intenta mostrar en esta animación, y chocan permanentemente. No es que se atraigan o qué sé yo, tengan algún otro tipo de interacción que no sea el choque. Bueno, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, entonces, si esta garrafa de gas, en vez de estar quieta, se trasladaría con una velocidad v sub t, o sea, v de traslación? Bueno, en ese caso, las moléculas, además de sus velocidades aleatorias, que acá yo estoy marcando como v sub 1, v sub 2, etcétera, ¿no? Además de esas velocidades aleatorias, todas tendrían una velocidad de traslación, que sería la que ve una persona que está abajo, por ejemplo, parada en el laboratorio, mirando cómo avanza la garrafa esta. ¿Está bien? Entonces, una persona que está en el laboratorio, ¿cuál es la energía cinética total que escribe sobre las moléculas de este gas? Bueno, la energía cinética la escribe así, como un medio de la masa por la velocidad que tiene vista desde abajo. Cada molécula, ¿no? La velocidad de abajo es la velocidad esa aleatoria más esta velocidad de traslación. Bueno, esta es la energía cinética total vista desde abajo, eso es cierto. La pregunta ¿es esta la energía interna ahora? Y la respuesta es que no, porque no vamos a entrar en detalles con estas cosas, pero cuando uno habla de energía interna, está hablando de, por ejemplo, en el caso de un gas monoatómico, de esa velocidad aleatoria que tienen las moléculas, sin agregar ninguna otra componente común a todas, porque esta componente es común a todas, no es algo aleatorio. No vamos a entrar en detalle porque para explicar bien esto hay que recurrir a un concepto que se llama caos molecular. Y no podemos entrar en ese tema. Entonces, desde abajo, es cierto que esto es la energía cinética total, de eso no cabe duda, porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada partícula, pero no es esa la energía interna. O sea, la energía interna sigue siendo la que involucra a estas velocidades v sub I aleatorias, que son las que vería una persona, o las que mediría, mejor dicho, una persona que se mueve junto a la garrafa. Una persona que se mueve junto a la garrafa
esta velocidad no la mide, porque la garrafa está quieta respecto de él. Entonces solo mide estas aleatorias. Entonces la energía interna está hecha con esas velocidades aleatorias. Una explicación más o menos, poco formal, pero no podemos extendernos mucho más en esto. Voy a hablar ahora de un famosísimo experimento. El autor de ese experimento es el señor este que ustedes ven acá, que no es ni más ni menos que Prescott-Joule. Bueno, para empezar, uno podría preguntarles a ustedes cómo calentarían agua. Y la respuesta creo que sería, estoy pensando en el agua que pongo en la olla, ¿no? Por ejemplo, la respuesta es, bueno, pongo la olla sobre el fuego y listo. Eso se conoce hace muchos siglos, pero el tema es ¿cómo justifico científicamente eso? Esto último no se conoce hace muchos siglos. En realidad, esto último de cómo se justifica científicamente esto tiene más o menos de 2 siglos. Hoy día ustedes dirían más o menos algo así, la combustión del gas de la cocina genera calor, ¿no? El calor es energía térmica que se propaga, o sea, viaja. La energía térmica es agitación desordenada, por ejemplo, de las moléculas, ya lo habíamos comentado antes. Y bueno, entonces al ir ingresando energía térmica al agua, las moléculas de agua se agitan cada vez más rápido y eso significa que aumenta la temperatura del agua, porque ustedes ya saben que la temperatura está relacionada con esa velocidad promedio de las moléculas de agua, ¿no? Bueno, ahora uno podría preguntarles lo siguiente. Si yo agito las moléculas de otra manera, que no sea poniendo la olla al fuego, o sea, que no sea mediante calor, ¿lograría el mismo efecto? Esa es la pregunta, ¿no? Y ustedes me podrían decir, y sí, porque al agitarla estamos en la misma. Al agitarla yo manualmente, digamos, les doy otra vez, les paso energía cinética, aumento sus velocidades, digamos, en promedio, lo mismo que lo hace el calor del fuego, ¿no? Bueno, detrás de esto que ustedes dicen está el hecho de que el calor es energía y que también es energía la energía mecánica, ¿no? Y que hoy sabemos sabemos o tenemos claro que la energía tiene esa característica de poder transformarse de una forma a la otra. Entonces nosotros sabemos, casi desde la escuela, que sí, la energía mecánica se puede transformar, por ejemplo, en energía térmica. Entonces, si yo agito el agua, debería aumentar su temperatura, cosa que no se sabía en 1850 o en 1840, en época de Joule. Entonces, lo que ustedes ven acá es un aparato que justamente lo que hace es, con estas paletas, ¿no?, agitar el agua que está dentro del calorímetro y ver si aumenta la temperatura. Es decir, si la pesa cae con velocidad constante, bueno, yo sé que cuando la pesa está arriba de todo, cuando está acá arriba de todo, tiene una energía potencial. Cuando está acá abajo, por ejemplo, tiene otra, supongamos que sea 0. Entonces, cuando va de acá arriba a acá abajo, hay un cambio en la energía potencial. Como la energía potencial es energía mecánica, y como ustedes saben muy bien que las energías se transforman, yo podría transformar esa energía mecánica
en energía térmica y con eso calentar el agua. O sea, generar o pensar que hay un equivalente, que claro, como el calor es energía y la mecánica también, que se puede pasar de una a otra. Otra vez, esto en la época de Joule no se conocía ni por casualidad, no se estaba seguro de esto, ¿está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cuentas sobre este experimento. Lo que antes de ver esas cuentas, bueno, lo que está acá es parte del aparato que ustedes ven acá, donde se ve claramente las paletitas para agitar el agua. Acá estaba la cuerda arrollada en este carrete, que es lo que se desenrolla acá, y va moviendo la paletita, agitando las paletitas en el agua. Entonces ya directamente en las cuentas vamos a recordar algunas cositas. Acordémonos de mecánica. Por ejemplo, en mecánica había un teorema que era el teorema de conservación de la energía mecánica, que es esto que está acá, que decía que si la energía mecánica variaba es porque existían fuerzas no conservativas que hacían trabajo. Las fuerzas no conservativas son, por ejemplo, el rozamiento o la normal o la tensión, etc. Por otro lado, también la energía mecánica, como se podía escribir como cinética más potencial, ¿no? Donde cinética, miremos acá, cinética es sumado de la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial es masa por g por altura. Entonces, claro, la variación de energía mecánica se puede pensar como la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Recordemos que este símbolo, que es la letra griega sigma, significa variación. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, ya pensando en termodinámica, uno sabía que la cantidad de energía térmica que entraba a un líquido, por ejemplo como el agua, se podía escribir de esta forma. Si no había un cambio de fase, se podía escribir como un número por la masa del agua por la variación de temperatura, donde ese número, esa constante era el calor específico. Entonces, en este problema, en este experimento, la idea es que va a haber una cantidad de energía mecánica que va a desaparecer como tal, o sea, como energía mecánica, pero como la energía no puede desaparecer, ni tampoco puede generarse de la nada, solo se puede transformar, la energía mecánica que va a perder esta pesa cuando descienda, que ahora la vamos a calcular, es muy simple, cuando descienda, es la que se va a transformar en energía térmica que va a calentar el agua. Bueno, porque ya dijimos que una característica de la energía es que se transforma de una especie a otra especie, que no puede ni aparecer ni desaparecer, solo se transforma. Bien, entonces si miramos ahora esto, tenemos que la energía mecánica en la posición A, estoy hablando de esta masa, la energía mecánica que tiene esta masa en la posición A, es toda potencial porque todavía no se está moviendo, arranca desde acá, se empieza a caer desde acá, y la energía potencial valía el peso por la altura. Mientras que cuando esta masa llega acá abajo, su energía mecánica es toda cinética, porque la altura, acá estoy en el suelo, la altura es 0, y la energía cinética se puede escribir así, como medio de la masa por la velocidad en la posición B con la que llega, antes de tocar el suelo, ¿no? Obviamente, al cuadrado. Entonces, si uno calcula la variación de energía, haciendo la resta me queda esto. Pero claro, en el experimento, más en esa época, es medio dificultoso medir la velocidad con la que llega. Es más fácil medir las alturas. Entonces, ¿cómo se arregla el tema para no medir la velocidad, digamos, en la posición final? Lo que se hace es lo siguiente. Lo que hizo Joule es seleccionar el peso de manera tal que en algún momento esto empieza a caer. En algún momento, en la posición A, ya la velocidad permanece fija, no cambia.
no cambia. Entonces, como no cambia, la velocidad en A con la que pasa por A es más o menos la velocidad con la que llega a B. O sea, no hay un cambio en la velocidad, por ende no hay un cambio en la energía cinética. ¿Está bien? Entonces, claro, si no hay un cambio en la energía cinética, la variación de energía mecánica solo es variación de energía potencial. Eso es si en A y en B la velocidad es la misma. Y eso pasa porque si la pesa no es muy pesada, cuando va cayendo aumenta la velocidad esta de rotación de las paletas y la masa aumenta la velocidad. Llega un momento que la fuerza viscosa que hace el agua impide que siga aumentando la velocidad, entonces la velocidad se mantiene constante. Existe una velocidad límite de caída. Bueno, no entramos en esos detalles, pero tenía que mencionarlo. Cuando algo cae en un fluido, llega hasta una cierta velocidad límite, más de ahí no pasa. Entonces, teniendo en mente eso, claro, la variación de energía mecánica, entonces la variación de energía potencial. La variación de energía potencial es la energía potencial final, pero final es cero, ¿no? Porque está en el suelo, no tiene altura. Menos la inicial, pero la inicial es mg por h. O sea que si uno hace 0 menos mg por h, me queda menos mg por h. Y bueno, efectivamente, lo que dice esta cuenta, como la variación es energía mecánica final menos inicial, lo que me dice el signo este negativo es que la energía mecánica final es menor que la inicial. O sea que se perdió energía mecánica. Pero como la energía mecánica no desaparece, como cualquier otra energía, no desaparece, tampoco se crea de la nada, si se perdió energía mecánica es porque se transformó en energía térmica, es decir, de agitación de las moléculas de agua. Y eso fue efectivamente lo que se midió, porque al aumentar la velocidad de las moléculas de agua, subió la temperatura, como ahora vamos a ver. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvo Joule? Bueno, él colocó dentro del calorímetro 1 kilogramo de agua, es decir, 1 litro, con una temperatura que era esta, 14,5 grados. Y notó que si la variación de energía mecánica era este número, o sea, 4180 newton por metro, esto significa, recuerden que la energía, por ejemplo, potencial, es el peso por la altura, ¿no? Esto significa que pusiste una pesa de 418 kilos y bajó 1 metro. ¿Está bien? Pero claro, no se hizo así el experimento. Se puso una pesa mucho más chica y se bajó y subió varias veces y bueno, se consiguió este número. No importa ese detalle. Pero la variación de la energía mecánica, si la variación de energía mecánica es esta, él notó que la temperatura subió 1 grado. Es decir, el litro de agua pasó de 14 grados y medio a 15 grados y medio. A esa cantidad de calor que ingresa al agua, que se la puede escribir como dije antes de esta forma, el coeficiente este por la masa del agua, o sea el calor específico por la masa del agua, por la variación de temperatura, a esa cantidad de calor se la denominó caloría grande y se la definió como una caloría grande. ¿Está bien? Es decir, cuando ingresaban 4180 newton por metro, unidad que después se le dio el nombre de Joule, en honor a Joule, cuando ingresaba esta energía mecánica, 1 kilogramo de agua elevaba su temperatura en 1 grado. Esa energía, ahora pensada como calor, se la definió caloría grande. Bueno, no se usa la caloría grande, se utiliza la caloría pequeña, simplemente caloría. Una caloría grande son 1000 calorías. Así que la igualdad queda así: 4180 joule son 1000 calorías. Es decir, una caloría son 4,18 joule. Y a esto se lo llama equivalente mecánico del calor.
Vuelvo a recordar que en esa época, 1850, por ahí, no estaba claro qué era el calor, no estaba claro cómo funcionaba una máquina térmica, había un montón de cosas que no estaban claras todavía. ¿Mm? Había gente que pensaba que el calor era un fluido. ¿Mm? O sea, no se tenía para nada una visión clara de lo que realmente estaba pasando. Bueno, con esto terminamos esta primera parte, digamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que se denomina en proceso de transferencia de calor, o sea, los mecanismos por los cuales el calor eh, pasa de un cuerpo a otro o llega desde un lugar a otro lugar. Básicamente hay tres mecanismos. Se denomina uno conducción, el otro es convección y el tercero es radiación. Nosotros vamos a empezar ahora con conducción. La parte de convección no la vamos a estudiar en este curso. Vamos a decir algo de qué se trata, pero no vamos a hacer ningún ejemplo de eso porque es un tema bastante complicado. Y finalmente la parte de radiación, en la cual sí vamos a hacer algunos problemas. Y ustedes en la guía tienen problemas. Bueno, en cuanto a la conducción, nosotros vamos a estudiar la conducción del calor a través de cuerpos, digamos así, simples. O sea, cuerpos simples son, qué sé yo, cilindros, cubos, o sea, cuerpos regulares, geométricamente regulares. Y la conducción consiste en que pasa calor de un cuerpo a otro porque simplemente están en contacto físico ambos cuerpos. Pero, claro, cuando uno pone un cuerpo en contacto con otro o una fuente de calor en contacto con un cuerpo, como se ve en este dibujo donde yo pongo esta fuente de calor, una llama, en contacto con un cuerpo, con la punta de esto que podría ser un cilindro metálico, se va calentando, obviamente. Y al principio lo que puede pasar es que la temperatura no se distribuya bien. O sea que donde está la llama esta, la temperatura es muy alta, como se ve acá, y después va bajando. Hasta que pasa un tiempo y, claro, la temperatura en este punto sube, pero ahora cada vez está más alta en todo el resto de los puntos. No es como antes, donde en este punto tenía un valor, acá subió, pero acá estaba muy baja, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, esto se va como estabilizando en los cuerpos con los que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Obviamente. Se va estabilizando hasta que se llega a lo que se denomina una condición estacionaria. Una condición estacionaria donde la variación de temperatura respecto de la posición es así, lineal. O sea, nosotros vamos a suponer que los cuerpos que nosotros estudiamos alcanzan esa condición estacionaria. ¿Está bien? Bueno, lo que se ve acá abajo son termómetros que están ubicados acá, que son los que están marcando la temperatura, ¿no? Y bueno, esto se calienta porque viaja por dentro del cuerpo energía térmica. O sea, calor, ¿cierto? Vuelvo a decir, uno confunde energía térmica con calor, ¿no? Porque el calor es la energía térmica en tránsito. ¿Está bien? Pero, bueno, vamos a decir que entra calor y que eso se va propagando por la barra. Pero que nosotros estudiaremos todo cuando se alcanza la condición estacionaria. Eso puede tardar algún tiempo. Depende del material, ¿no? Bien, entonces, como dije antes, vamos a hablar ahora de la propagación del calor por el mecanismo de conducción en cuerpos regulares, como puede ser esta barra que ustedes ven acá. La barra conecta dos fuentes térmicas. Fuente térmica significa que uno, pese a que, por ejemplo, esta es la fuente caliente, uno saque calor de la fuente caliente, porque el calor va a pasar del cuerpo más caliente al más frío, pese a que uno vaya sacando permanentemente esa energía térmica, esto no se enfría.
O sea, T2 permanece fija. Lo mismo T1, pese a que acá a esta fuente fría va llegando energía térmica, esta fuente fría no se calienta, ¿está bien? Estamos en esas hipótesis. O sea, nosotros vamos a resolver problemas donde pase eso, ¿no? Problemas donde hay algo que conduce el calor, que conecta una fuente caliente con otra fuente fría, ¿está bien? Bueno, en ese caso uno puede escribir que la energía que uno, por ejemplo, quita en este problema de la fuente caliente, la energía por unidad de tiempo, es decir, la potencia. Recordemos que en física la energía por unidad de tiempo es la potencia. Nosotros acá lo llamamos Q punto, punto porque es la derivada de Q respecto del tiempo. Pero pensemos así, esto es la potencia que yo quito de la fuente caliente y envío a la fuente fría. Bueno, esa potencia se puede escribir como el producto de un número que depende del material conductor, o sea, en este caso de la barra, y que se llama la conductancia de la barra, multiplicado por la diferencia de temperatura. Esto es T2 menos T1, ¿no? La diferencia de temperatura entre estas fuentes. Pero también se puede escribir, claro, una vez que uno define una conductancia, el inverso de la conductancia se denomina resistencia, resistencia térmica en este caso, ¿no? Esto es conductancia térmica. Entonces, en vez de poner conductancia térmica, es 1 sobre resistencia térmica. Entonces, en vez de emplear esta, puedo escribirlo también así. Tal cual ocurre en electricidad, ¿no? Donde uno tiene, por ejemplo, en electricidad, uno tiene una resistencia, aplica un voltaje. Acá lo que funciona de voltaje es esta diferencia de temperatura, y voltaje sobre resistencia es la corriente que pasa por el conductor. Bueno, acá es igual, análogo, si alguien se acuerda de electricidad, ¿no? Obviamente. Entonces, puedo usar esta expresión, o, claro, como estoy con un cuerpo regular, o sea, en este caso un cilindro, donde hay un área bien definida, un área transversal, o sea, un área que es perpendicular a la dirección en la que se propaga el calor, ¿no? El calor se propaga en esta dirección y el área es perpendicular a esa dirección, es este círculo que se ve acá. Y también hay una longitud definida, el largo de la barra, como se ve acá, L. En ese caso, en vez de usar la conductancia se puede escribir como lo que se denomina conductividad por el área sobre la longitud. Generalmente uno en las tablas encuentra el valor de conductividad y para sacar la conductancia multiplica por el área y divide por la longitud. O también se puede utilizar resistividad, o simplemente la llaman R, de forma tal que en vez de poner K por A sobre L, pongan el área sobre la resistividad, o R directamente, donde este R se define como la longitud de la barra sobre su conductividad. Esto también suele estar en tablas, el R de los materiales, como bien se menciona en el libro. Bueno, obviamente si el R del material es alto, entonces el material es más aislante. O sea, uno pone una diferencia de temperatura grande, pero conduce poco calor, ¿no? Eso es lo que está diciendo esto. Podemos hablar de un problema particular. La situación es completamente análoga a estas expresiones a lo que ocurre en un circuito hidráulico, ¿no? Por ejemplo, en este circuito hidráulico, yo mantengo, por ejemplo, la altura del agua acá. Claro, esa agua sale por este caño y desborda por el otro conducto, como se muestra en esta figura. De manera tal de que se mantiene siempre fija
una diferencia de altura de las aguas, o sea, la diferencia de altura entre el agua que sale y el agua que, digamos, entra a este depósito, ¿no? A este depósito. Claro, la variación de presión entre esta superficie del agua acá y la superficie de salida, eso es delta P, se puede escribir así, como la densidad, en este caso del agua, G, los 10 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad, por la altura. Entonces uno se puede comprobar en hidráulica que el caudal también se puede escribir como una conductividad hidráulica o una conductancia hidráulica multiplicado por la diferencia de presión. O sea, en el caso hidráulico es la diferencia de presión la que impulsa el agua, ¿no? Si no hubiese diferencia de presión porque esta agua estuviese a este nivel, y ya no saldría nada acá. ¿Está bien? Entonces, acá es la diferencia de presión la que impulsa el agua. El caudal es la cantidad de agua que circula por unidad de tiempo. Acá, o acá, como más les guste, lo que hace circular el calor es la diferencia de temperatura. Y esto es el calor que va circulando por unidad de tiempo, o la energía térmica por unidad de tiempo, ¿no? Si uno hace esa confusión entre calor y energía térmica. Está bien, pero la situación es exactamente la misma. Acá también, en un circuito hidráulico, también en vez de hablar de una conductancia de la cañería, de esta cañería, lo que acá sería este conductor, uno puede hablar también de una resistencia de ese caño. Eso se puede calcular y hay tablas que me dicen, bueno, un caño de tanto diámetro con tanta rugosidad interior tiene una cierta resistencia para el pasaje de agua, diferente a la resistencia que puede tener para el pasaje de otro líquido, por ejemplo, ¿no? Pero las expresiones, fíjense que son análogas. Bueno, hablemos ahora un poquito de unidades. Ya habíamos dicho que esta Q punto es la potencia, o sea, es la energía por unidad de tiempo. Por ejemplo, bueno, joule sobre segundo. A joule sobre segundo se lo llama watts, ¿está bien? Cuando uno tiene una estufa de, no sé, 1000 watts, quiere decir que está emitiendo de alguna forma energía térmica, 1000 joules de energía térmica por cada segundo. Bueno, la conductancia térmica, las unidades, bueno, uno la despeja de acá, ¿no? Por ejemplo, de esta igualdad. Si yo dejo la conductancia térmica de este lado, el delta T pasa dividiendo. Esto que está acá arriba es potencia. Entonces la potencia la puedo escribir en watt. Y la diferencia de temperatura, que es una temperatura, la puedo poner en grados centígrados. Habíamos dicho que la resistencia térmica es la inversa de esta. Así que sus unidades son la inversa de esta que está acá, ¿no? Grados centígrados pasa arriba, watt pasa abajo. Después tenemos la conductividad térmica, está acá. Fíjense que yo la puedo despejar de acá también. Entonces, si yo la despejo, esta longitud pasa acá arriba. El área pasa acá abajo. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, la longitud en metros acá arriba y dividen por el área en metro cuadrado, me queda 1 metro abajo. Entonces ya ahí tienen 1 metro ahí abajo. La variación de temperatura pasa dividiendo. Bueno, está acá abajo, en grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Y lo que me queda acá arriba es la potencia, otra vez en watt. Bueno, esta R del material también uno la puede tomar directamente de esta expresión, ¿no? Así que la R pasa acá arriba y me queda el área por delta T sobre la potencia. El área lo pongo en metros cuadrados, el delta T en grados centígrados, la potencia, por ejemplo, en watts.
Bueno, en todo esto que hicimos y en lo que nosotros vamos a seguir haciendo, nosotros consideramos que, por ejemplo, la conductividad del material o la conductancia térmica no depende de la temperatura, pero en general sí ocurre eso, puede ocurrir eso. ¿Está bien? Bueno, si eso es así, ya la expresión para calcular el flujo de calor, o sea, el flujo de energía térmica, ya no es más esta, sino que hay que escribirla de esta forma, en términos de una derivada respecto de la distancia que va recorriendo esa energía en su viaje. Bueno, esto nosotros no lo estamos usando. Y la otra observación que quería hacer es que en Estados Unidos, si ustedes buscan una tabla de R, bueno, no hace falta que se vayan a Estados Unidos para buscar la tabla de R, pero si se trata de una tabla donde están tabulados los valores de R y la tabla es una tabla yankee, bueno, ustedes saben que ellos la temperatura no la miden en grados centígrados, sino que la miden en grados Fahrenheit, por eso acá está Fahrenheit. No miden la superficie en metro cuadrado, sino que lo miden en pies cuadrados, por eso está ft al cuadrado, esto es pie cuadrado. Y en vez de dividir por watt, ellos utilizan otra unidad. Utilizan, por ejemplo, la unidad de energía, o utilizan como unidad de energía, no utilizan el joule, utilizan el BTU, British Technical Unidad, eso es, unidades técnicas británicas, unidades térmicas, British Thermical Unit, ¿no? Unidades térmicas británicas. Cuando uno hace BTU dividido tiempo, energía dividido tiempo, otra vez es potencia. Pero esto no me da watt. Me da 0,293 watts. Entonces, en vez de poner watts acá dividiendo, ellos ponen el BTU abajo y esta hora que queda dividiendo todo pasaría acá arriba. Entonces me queda escrito así. ¿Está bien? Bueno, comentaba porque en alguna tabla del libro está escrita en estas unidades que no tienen nada que ver con la que uno puede utilizar, que son estas, ¿no? Bueno, aquí terminamos esta segunda parte y vamos a ir a una tercera parte, pero última, donde vamos a hacer algún problemita más de conductividad y vamos a mostrar algo, vamos a arrancar con la parte de radiación.